Buenos días, el Señor les bendiga. Queremos agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de nuevamente compartir el Evangelio con ustedes. Es un día bonito, allá afuera está soleado y le damos gracias al Señor por regalarnos una mañana tan bonita. El día de hoy se celebra el Día del Padre, es algo especial y quiero hacer algo diferente. El día de hoy no vamos a hacer en el Sermón del Monte, pero vamos a tener un pequeño devocional que nos habla acerca de un padre en la Biblia. Yo quiero aprovechar y felicitar a todos los que son papás y a aquellas mamás que por alguna razón del destino les toca hacer también el papel de papás. Entonces que Dios les siga bendiciendo y ayudando y guiando en esta tarea difícil. Queremos orar antes de empezar y pedirle al Señor que nos dirija en lo que queremos hacer. Oremos. Padre, en esta mañana yo te alabo y te glorifico, Señor. Te doy gracias porque tú eres Dios bueno y misericordioso. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir el Evangelio y que a pesar, Señor, de que es en distancia, sabemos que tú hablas al corazón. Porque la palabra, como dice, Señor, va y hace aquello para lo cual tú lo envías, Señor. Y sabemos que tú le vas a hablar a muchas personas a través de este mensaje. Dirígenos, Señor, para hacerla de acuerdo a tu voluntad. Toma control de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Yo quiero que leamos un pasaje en el libro de Lucas. Es un pasaje un poquito largo, pero lo voy a leer y vamos a estar mirando algunos detalles de este pasaje. Vamos a analizar la vida de un hombre llamado Jairo. Él era un padre que puso primero su casa antes de sus ocupaciones, antes de su posición, antes de muchas cosas que algunos otros pudieran calificar como más importantes. Para Jairo el qué dirán no contaba cuando se trataba de la seguridad y de la salud de una hija que tenía. Entonces en el libro de Lucas capítulo 8 y los versículos 40 al 56 encontramos esta historia. Vamos a leerlo y después vamos a tratar de hablar un poquito acerca de las cualidades que podemos destacar de este hombre que era un padre que en el momento en que su hija lo necesitaba se olvidó de lo que él era, al lado de ser papá puso ese papel primero. Vamos a ir mirando aquí, dice Lucas 8 del 40 al 56, hablando del Señor Jesús que acaba de regresar de la área de Galana, donde hubo un endemoniado que él liberó. Entonces dice allí en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Está hablando de Jesús que iba ya en camino hacia la casa de Jairo. Entonces versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces esta mujer se acercó por detrás del Señor Jesús en una forma secreta, que nadie la viera, para tocar el borde del manto del Señor. Y dice allí, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Versículo 45, esto es algo interesante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y es interesante porque el Señor estaba siendo oprimido por todas partes por la gente. Y mire que todos, a pesar de que estaban tocando o estaban en contacto con el Señor, lo negaron. Dice, y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Eso quiere decir que el toque fue un toque especial.
Versículo 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante del pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y esto es una cuestión que uno pudiera gastar unos minutos en explicar por qué la mujer estaba temblando, por qué estaba asustada, porque ella tenía que ir oculta, y estas son situaciones que tienen que ver con las reglas del pueblo en ese entonces acerca de las mujeres. Pero esto lo dejamos para otro día. Hoy estamos hablando del Día del Padre. Entonces versículo 48 dice, y el Señor, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y mire cuidadosamente lo que pasa en el versículo 49. El Señor Jesús todavía le estaba diciendo a esta mujer que la fe la había salvado, y dice que vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de la casa de Jairo, y le dijo, tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Entonces cuando el Señor Jesús oyó esto, le respondió, no temas, cree solamente y será salva. O sea, es una palabra de consuelo que el Señor Jesús le da a Jairo en este momento que recibe esta información, esta noticia tan cruda, tan cruel, donde la esperanza básicamente se está muriendo, porque la esperanza de él era que se pudiera salvar su hija, pero el Señor Jesús le dice, todavía hay esperanza. Versículo 51 dice, y entrando en la casa, o sea, el Señor Jesús todavía fue con él a su casa, a pesar de la noticia que la niña había muerta. Y dice, no dejó entrar a nadie consigo, o sea, con el Señor, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y luego al papá y a la mamá de la niña. Y mire que dentro de la casa había una multitud, una cantidad no dicha de personas. Dice, lloraban todos y hacían lamentación por la niña, o sea, porque sabían que la niña había muerto, entonces todos estaban tristes. Y dice que el Señor Jesús les dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Yo quiero aclarar aquí esta palabra porque trae confusión, y hay algunas doctrinas por ahí que enseñan que la gente no se muere, sino que se duerme. Y esto es una expresión que se usa para el Señor dejarle saber a los familiares que Él tiene el poder de volverlo a resucitar. Pero mire lo que dice enseguida, para que usted se dé cuenta que no es que la niña estuviera dormida, sino que estaba muerta. Es simplemente una expresión que el Señor Jesús usó allí. Mire lo que dice el versículo 53. Y se burlaban de Él. ¿Quiénes? Todos los que estaban llorando se burlan del Señor, sabiendo que la niña en verdad estaba muerta. Entonces le están diciendo, no, ella no está dormida, ella está muerta, ¿verdad? Entonces cuando la palabra dormir se usa en relación con la muerte, no está diciendo que la persona está dormida nomás, sino que si está muerta de verdad. Entonces versículo 54. Entonces él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Y póngale cuidado a esto que dice en el versículo 55. ¿Cómo sabemos que la niña estaba muerta? Porque el espíritu de la niña no estaba en el cuerpo. Allí en el versículo 55 dice, entonces su espíritu volvió. O sea, el espíritu que había salido del cuerpo de la niña, el cuerpo estaba inerte, ya el vehículo había sido desocupado. La verdadera persona de la niña no estaba allí, pero cuando el Señor la llamó, de la misma manera con Lázaro, ¿verdad? Cuando Lázaro estaba muerto, el Señor le habló y vino otra vez Lázaro y se metió en el cuerpo. Y aquí sucede lo mismo. Entonces dice, el espíritu volvió e inmediatamente se levantó. ¿Por qué? Porque el cuerpo volvió a ser ocupado por el espíritu de la niña y en esa forma volvió a levantarse. Y si queremos entrar en explicar esto, podemos ir a Génesis cuando el Señor creó al hombre. Dice que lo creó del polvo, hizo digamos, un muñeco, vamos a decir, una imagen, un cuerpo, lo hizo de barro, de arena, de arcilla, en la tierra. Pero dice que el cuerpo estaba allí, tirado. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta cuando el Señor sopló aliento de vida, o sea, le dio un espíritu, y entonces dice allí, y entonces el hombre vino a ser alma viviente. Y esto es lo que sucede aquí. El espíritu de la niña se había ido porque murió, pero cuando el Señor habla a través del poder del Señor, entonces la muchacha se puede levantar. Y entonces cuando se levanta la muchacha, algo interesante, que el Señor le dice que les den de comer. Sucedió lo mismo con
Lázaro, cuando el Señor lo resucitó, dijo, desátenlo y denle de comer, déjenlo moverse. Y entonces miren una cosa bien interesante. Jairo había salido en busca de Jesús para que Jesús sanara a su hija. Y la hija murió en ese lapso de tiempo mientras él fue a llamar a Jesús. Pero mire lo que pasa aquí en el versículo 56, cuando Jesús le dijo a Jairo, Jairo, no tema, solamente crea, ella va a ser salva. Él simplemente confió en las palabras de Jesús y aquí miran con asombro, dice, y sus padres estaban atónitos, o sea, se quedaron pasmados al ver que esta niña que estaba muerta, el poder del Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, la levantó. Y algo interesante que dice aquí, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y esto es la explicación de por qué el Señor Jesús a veces le decía a la gente que les hacía milagro, no cuenten nada. Es porque todavía el tiempo del Señor, de la revelación, de todas esas cosas no había llegado. Más sin embargo, siempre las personas iban y hablaban acerca de los milagros, las cosas que habían sucedido, y la fama del Señor crecía. Entonces, hay algo muy interesante, que Dios llamó al hombre para que fuera cabeza de hogar. Y una tarea muy importante que el Señor le dio al hombre está registrado en el libro de Deuteronomios, capítulo 6, del 4 al 9. Allí el Señor le da la ordenanza al hombre, básicamente, de que tiene que enseñar la palabra de Dios a su casa. O sea, no solamente los hijos, también a la esposa y a todos los que iban en su hogar. Y muchos hombres han olvidado esta tarea. Yo voy a leer ese pasaje rapidito para que vean que la ordenanza del Señor que le dio a los varones era algo que tenía que ser cumplido por todos, porque la familia tiene que recibir la guianza espiritual. Entonces está en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 9. Mira lo que dice allí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esto es algo que usted siempre tiene que tener en cuenta. Dios es solamente uno. No hay otra deidad por ahí. Ahora, hablamos de la Trinidad y todo esto en otro estudio, ¿verdad? Porque sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios verdadero. Eso lo podemos estudiar en otra ocasión. Pero por ahora vemos que Dios es solamente uno. Y luego dice, versículo 5, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Versículo 6, mira lo que dice allí. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente, dice, sobre tu corazón. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, tiene que guiar la vida del hombre. Uno tiene que ajustarse a la voluntad de Dios. Y luego dice el versículo 7, y cuando eso esté en su corazón, entonces usted las tiene que repetir a sus hijos, dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y cuando habla de casa está hablando de la familia completa, y andando por el camino, quiere decir que usted tiene que compartir el evangelio con las personas que se encuentre. Y luego al acostarse, o sea, uno tiene que cada vez antes de acostarse hablarle a la familia, orar con ellos, dejarles saber quién es Dios, y al levantarse uno ser de una vida agradecida, porque cada vez que usted abre sus ojos la misericordia de Dios está allí para esperándolo para prestarle un día más de vida. Y luego mire lo que dice el versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Quiere decir que la obra que haga toda persona tiene que darle la gloria al Señor. Uno no puede estar haciendo por ahí lo que quiere si no le está dando la gloria al Señor. Dice, la atarás a tu mano y estarán en los frontales entre tus ojos, o sea, para que lo que usted vea le dé la gloria a Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa. Quiere decir que todos en su hogar tienen que saber de Dios, y su hogar tiene que ser un santuario donde se alabe el nombre del Señor. Y dice, y en tus puertas, o sea, para que toda la persona que llegue a visitar. Por eso usted no debe dejar que cualquier persona llegue a su casa a traer enseñanzas y a traer cosas que no tienen nada que ver con la gloria de Dios. Por eso tiene que estar también en las puertas, para que la gloria sea para el Señor. Todo el que llegue a su casa tiene que saber
que usted le pertenece a Cristo, que su hogar es del Señor. Entonces es algo muy importante. Hoy el día del Padre tenemos que entender que Dios nos dio una misión, no solamente de tener hijos, pero de guiarlos de acuerdo a la voluntad del Señor. Si usted está fallando en algo de estas dos cosas, hoy es el día que usted tiene que volverse al camino, buscar el perdón de Dios y empezar a hacer la tarea, la voluntad de Dios que ha puesto para su vida. Entonces vamos a analizar brevemente este pasaje. Miremos primero quién era Jairo. Jairo no era una persona común. El pasaje nos dice que él era un principal de la sinagoga. Eso quiere decir que era una persona conocida por toda una congregación. Todos los de la iglesia conocían quién era Jairo. Usted decía, bueno, ¿dónde está Jairo? No, Jairo está allí. Todos lo conocían a él. Jairo, como era principal, también se encargaba de preparar todo lo de los servicios. Él tenía que mirar quién iba a leer el libro. Hay un pasaje donde dice que el Señor Jesús entró a la sinagoga y dice que lo llamaron a que fuera al frente a leer y dice y le dieron el rollo del profeta Isaías. Eso lo hizo un principal de la sinagoga como Jairo. O sea que cuando llegaba la gente, Jairo era el que decía, por favor usted lea hoy el pasaje, y él traía el rollo y se lo entregaba. Él era el que encargado de decir quién participaba en el culto. Por todas esas tareas que Jairo tenía, podemos decir que él era una persona respetada. Él era una persona de confianza porque él tenía a cargo todas estas cosas, pero también era responsable porque él tenía que mantener todo en orden para que cada sábado, porque así era en la cultura judía, celebraban su servicio. Entonces cada sábado tenía que tener todo preparado para que se hiciera el servicio. Era también una persona de autoridad espiritual, porque si él era el encargado de escoger quién iba a dar el mensaje, él tenía que saber quién tenía más relación, o sea, quién estaba más centrado con el Señor. Por eso cuando llegó Jesús allá a la sinagoga, el principal fue directamente al Señor, porque la fama del Señor era grande y ellos querían escuchar una enseñanza de parte de Dios. Cuando Pablo iba predicando el evangelio y llegaba a las sinagogas, todos querían que Pablo hablara. Entonces Pablo tenía mucho conocimiento espiritual. Una persona como Jairo tenía que saber quién iba a compartir el mensaje. Uno tiene que ser muy cuidadoso, porque hay personas que tienen algunas doctrinas contrarias o un poquito salidas de la palabra, y es una cuestión donde usted tiene que ser muy cuidadoso. ¿A quién permite usted que le hable al pueblo del Señor? Muy bien. Y como Jairo tenía todas estas posiciones, tenemos que ver qué sucedió con el Señor Jesús. Si usted lee los pasajes, los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús era rechazado por todos los principales sacerdotes, por los escribas. Todos los líderes de Israel estaban en contra del Señor Jesús por la forma en que Jesús enseñaba. Posiblemente Jairo había visto o había sido testigo de las cosas que el Señor hacía, porque Jairo olvidó todos esos reglamentos, todas esas leyes que le prohibían aceptar las enseñanzas de Jesús, y fue a buscar a Jesús cuando vio la necesidad grande de su hija. Entonces no es tan importante el cumplimiento de la ley cuando de buscar la ayuda del Señor para los hijos se trata. Y esto fue lo que Jairo nos enseña. Podemos mirar un par de cosas, ¿verdad?, acerca del comportamiento de Jairo. Ya vimos quién era. Ahora, vemos que Jairo es un hombre que no se avergüenza. Cualquiera de ellos se hubiera avergonzado de ir siquiera a hablarle a Jesús, porque tenían que mantener las apariencias. Si él era un líder religioso, si él era una persona que estaba encargada de una sinagoga, no podían verlo juntándose con Jesús, porque todos estaban en contra del Señor, y es más, buscaban la ocasión de hacer caer al Señor, de que él dijera algo errado, o que él dijera algo que pudieran ellos usar para acusar al Señor Jesús. Pero para Jairo eso no fue problema. Él no tuvo vergüenza de ir
y arrodillarse delante del Señor y clamarle al Señor pidiéndole ayuda. Hay una cosa bien interesante. Como hombres tenemos un problema. Si nosotros, y yo sé que muchos de ustedes han vivido esto, como hombres andamos manejando en alguna área que es desconocida, y digamos que estamos perdidos o estamos embolatados, el hombre siempre trata de salir del problema sin pedir ayuda. Le dice la esposa, pregúntele a alguien dónde estamos, y siempre dice, no, yo ya sé lo que estoy haciendo, porque el orgullo masculino, el orgullo de los hombres, muchas veces causa más problemas de los que pudiera arreglar. El temor a reconocer que tenemos limitaciones, el temor a reconocer que sí necesitamos ayuda, que no podemos hacerlo todo, hace que las personas, los hombres, no pidan ayuda. Pero Jairo no tenía ese problema. Él se dio cuenta que él no podía solucionar la situación y sabía que el Señor Jesús tenía todo el poder para poder ayudar a su hija. Así que Jairo, sin ningún problema, se levantó, y cuando supo que estaba allí el Señor Jesús, se fue y se metió en medio de la multitud y llegó hasta donde estaba Jesús para pedirle ayuda. Vemos que Jairo es un hombre que se encarga de la situación, porque normalmente los hombres tratan de que alguien más haga sus tareas. Vemos que Jairo tenía una posición que tenía que cuidar, y posiblemente él hubiera podido optar por decirle a la esposa, vaya, llame a Jesús, dígale que venga. Y mire, muchos hombres hoy en día, y yo los he visto, son muy machos, son tremendazos, pero ahí están, vieja, haga esto, mija, traiga aquello, no saben echarle azúcar al café. Qué cosa tan tremenda. Todo esperan que se los haga la esposa. Pero Jairo no tenía ese problema. Jairo tampoco mandó a alguien de la iglesia, vea, vaya, tráigame aquel. No, Jairo mismo, él fue y enfrentó la situación y dijo, yo tengo que llegar allá, a donde está el Señor Jesús. Y él fue en persona, y no solamente fue en persona, porque la Biblia dice también que él se postró. Él hizo algo, digamos, radical para estos judíos, porque ellos dicen que uno no se postra sino delante de Dios. Y Jairo reconoció en Jesús la autoridad divina. Y dice que no solamente se postró, sino que también le rogó, le pidió, viendo que solamente el Señor Jesús tenía la autoridad para sanar a su hija. Ahora los fariseos hubieran señalado a Jairo y hubieran dicho, oiga, pero este hombre, ¿qué está haciendo? Hasta lo hubieran apedreado, porque para ellos eso era una falta grave, de que un hombre se postrara delante de otro hombre. Eso hasta la Biblia dice que un maldito el hombre que confía en el hombre. Pero Jairo no estaba confiando en el hombre. Jairo estaba confiando en Jesús, el Señor Todopoderoso, que podía hacer grandes maravillas. Jairo era un hombre paciente también. Porque si usted se da cuenta, y eso lo puede leer ahí entre los versículos 45 al 48, sucede que mientras Jairo estaba buscando al Señor, llega esta mujer con este problema del flujo. Y viene y le toca el manto al Señor, y el Señor se distrae. Y Jairo le hubiera podido decir, Señor, pero mire que mi hija se va a morir, camine pues conmigo, haga algo, no se entretenga con esta mujer, no se entretenga con esta situación. No, la Biblia dice que Jairo estaba allí esperando. Y el Señor Jesús se tomó su tiempo de mirar quién era el que lo había tocado, de mirar qué era lo que había sucedido, porque para el Señor Jesús era muy importante que se viera la autoridad de Él en el milagro y perdonarle los pecados a esta mujer. Y eso es otro tema para otro día también, ¿verdad? Lo hemos dicho, lo de la mujer. Hoy estamos hablando de Jairo. Pero esto es una situación que hubiera podido poner a cualquier otro en enojo, porque el hombre es temperamental. Y si no se hace lo que estamos diciendo, pues entonces nos enojamos y estrujamos. Pues si ya no me quiere ayudar, entonces yo voy y busco a otro. Pues si no quiere ir conmigo, pues entonces miremos a ver qué pasa.
Jairo dice, estaba allí esperando al lado del Señor, porque el Señor, a pesar de que estaba apretado por toda esta multitud, dijo, Jairo, yo voy a ir contigo. Entonces Jairo estaba esperando. Es una persona paciente. Y aún más, que en ese momento, cuando, entre comillas decimos, para Jairo pudiera haber sido que el Señor está perdiendo tiempo, vienen y traen esa noticia amarga. Dicen, la hija suya murió, ya no moleste más al maestro. O sea, la esperanza que usted tenía se ha perdido. Déjelo en paz, él no va a poder hacer nada porque ya se murió. No hay nada que se pueda hacer en contra cuando una persona muere. Es lo que le estaban diciendo a Jairo. Ya déjelo ahí, también le vamos a enterrar a su hija. Pero el Señor le habló a Jairo. Y Jairo obró con fe. Entonces vemos que Jairo es un hombre de fe. No la misma fe de aquel centurión romano que le dijo, Señor, yo no necesito ni que vaya a mi casa. Usted diga la palabra y mi siervo sanará. No, Jairo quería que el Señor fuera hasta la casa de él. Pero el Señor le dijo a Jairo, no se preocupe, yo voy a ir con usted. Entonces el Señor de alguna forma aprobó esa fe de Jairo y él iba a ir allí. Entonces cuando viene esta noticia tan grave, pudiera uno pensar, no, Jairo se desbarató allí, empezó a llorar, empezó a gritar, ¿ahora qué voy a hacer? Un sabor de impotencia, un sabor de incredulidad. Posiblemente Jairo le hubiera podido pasar por la mente, no, y mire, yo esperaba que él iba a sanar a mi hija. Se murió mi hija y él está aquí atendiendo otras cosas. Pero sabe una cosa, cuando el Señor le dijo, Jairo, no se preocupe, Jairo escuchó al Señor. Jairo también es un hombre que persevera, porque una cosa es creer lo que va a suceder, pero mantenerse en esa fe cuando la situación se va viendo más grave, más difícil, porque la niña murió, pero él siguió perseverando en esa palabra que el Señor le dijo. Yo voy a ir contigo, le dijo el Señor. Entonces Jairo confió, Jairo esperó, Jairo fue con el Señor. Entonces, aunque la esperanza de Jairo fue golpeada por las palabras negativas de una persona incrédula, al escuchar las palabras de Jesús, Jairo nuevamente es inundado de la esperanza de volver a tener a su hija en sus brazos. Solamente confía, Jairo. Dijeron que se murió, usted no se preocupe. Yo estoy aquí, tu hija va a ser sanada. Cuando llegan a la casa nuevamente, otro grupo de personas empieza a tratar de dañar la fe de Jairo, la confianza que él tiene en el Señor. Y mire, esto sucede siempre. Cuando uno tiene la fe puesta en el Señor, muchas personas van a tratar de dañar esa confianza que usted tiene en la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Siga firme adelante, porque el Señor lo que dice lo cumple. Y si Él dijo que iba a sanarnos, si Él dijo que iba a salvarnos, si Él dice que va a volver por su iglesia, créalo, porque Él lo va a hacer. Si otros dicen, no, Él no va a venir o lo que sea, porque ellos digan eso, no quiere decir que va a dejar de venir el Señor. Muchos dijeron, la niña está muerta. Y cuando el Señor Jesús dijo, ella no está muerta, yo ahorita voy a mostrarles que la puedo levantar nuevamente, se burlaron de Él. Y posiblemente Jairo miraba esta situación de todas las personas riéndose, oiga, pero es que está muerto, ¿usted qué está hablando? Pero Jairo siguió mirando al Señor, no miró la negatividad de los que le rodeaban. Cuando el Señor entra en aquel lugar, el Señor Jesús entró solamente con aquellos que tenían la confianza verdadera en que Él iba a poder levantar a esta niña. Vemos estos tres hombres que fueron en la transfiguración del Señor, pero también vemos al papá y a la mamá de la niña, los más interesados en ver la restauración de esta muchachita. Y cuando el Señor Jesús hace este llamado, niña, levántate. Y dice la Biblia que regresó el espíritu.
Estos papás quedaron asombrados, quedaron pasmados, dirían. ¿Por qué? Porque vieron el poder del Señor obrando en la vida de esta niña. Hoy, cuando celebramos el Día del Padre, quiero hacer una invitación a buscar más y más de Dios para que a través de su presencia en nuestras vidas logremos compartir la verdad de Dios, como lo dice aquel pasaje que leímos en Deuteronomio 6. Tenemos que llevar la palabra a todas partes. No es que uno sale de la presencia de vez en cuando, la presencia del Señor está siempre con nosotros. Y uno tiene que seguir compartiéndola con los hijos, con los vecinos, con la familia. No nos cansemos pues de seguir llevando este mensaje a todos. La vida de Jairo es un ejemplo para nosotros, que a pesar de todas las adversidades, todo lo que está sucediendo a su alrededor, él siguió confiando que el Señor Jesús tenía el poder para sanar a su hija. Y cuando él la recibió nuevamente viva de manos del Señor Jesús, vemos que a pesar de que estaba atónito, él se regocijó. Y él dijo, yo he confiado verdaderamente en aquel que tiene el poder. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Es algo que es interesante mirar, que aún la Biblia nos muestra cuál es el papel del Padre que Dios quiere que seamos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, para que podamos, así como Jairo, buscar primeramente al Señor en todas nuestras dificultades y confiar en que Él nos va a guiar a toda verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por permitirnos leer tu palabra, por ver, Señor, que tu poder, tu autoridad, Señor, está allí latente. Gracias porque a pesar de que muchos niegan tu existencia, nosotros podemos estar confiados de que tú estás allí, y que tú nos levantarás y que tú nos mostrarás, Señor, el poder y la autoridad que le has dado a la iglesia. Bendice en este día a todos los que son padres y a aquellas personas que están cumpliendo el papel de papás, aunque no lo sean. Y ayúdale, Señor, a ver en tu palabra lo que quieres tú del papá en la casa, el líder del hogar. ¿Qué quieres tú del líder del hogar, Señor? Ayúdanos a mantener nuestra vista puesta en la Biblia, para que siempre te demos la gloria y la honra a ti. Te damos gracias nuevamente y te pedimos que tú seas con nosotros en todo momento. Alabamos y glorificamos, Señor, tu nombre. Nos ponemos delante de ti en esta tarde y te damos gracias en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga.